¿Sabías que la princesa Leonor ha cruzado uno de los puntos más estratégicos del planeta como una más entre marineros? ¿Que su madre, la reina Leticia, viajó miles de kilómetros solo para fundirse con ella en un abrazo fuera del protocolo? ¿Que esta etapa de navegación no solo forma parte de una carrera militar, sino de un rito de paso hacia el trono? En este video, no solo te contaremos cómo fue la llegada de Leonor a Panamá. Te mostraremos el lado humano de una princesa que se está formando entre sal y disciplina. Descubrirás cómo el pasado imperial de España resuena silenciosamente en cada puerto. Y entenderás por qué esta travesía es una pieza clave en la construcción de la futura reina de España. En el corazón del continente americano, donde dos océanos se estrechan la mano, la historia ha recibido a una princesa. La heredera al trono de España, Leonor de Borbón, ha arribado a Panamá a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, siguiendo el curso trazado por siglos de tradición naval. Pero esta escala no ha sido solo una parada más en su formación militar. Aquí, entre maniobras, honores y deberes, se produjo un gesto profundamente humano: el reencuentro con su madre, la reina Leticia. El viaje comenzó el 11 de enero de 2025 en Cádiz. Desde entonces, Leonor y sus 75 compañeros guardiamarinas han recorrido Brasil, Uruguay, Chile y Perú. A bordo del Juan Sebastián de Elcano, una de las embarcaciones más emblemáticas de la Armada Española, Leonor no es princesa, sino alumna. Su nombre completo, Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, se oculta entre los listados de una formación rigurosa, sin privilegios. Allí maniobra velas, participa en guardias nocturnas y aprende sobre el mando, la obediencia y el mar. El puerto de Cádiz, punto de partida del buque, no es cualquier lugar en la historia de España. Desde sus muelles partieron expediciones que dieron forma al Imperio Español y también fueron testigos de despedidas cargadas de emoción, como la de las Cortes de Cádiz en 1812. Allí, donde el viento del Atlántico acaricia la piedra antigua, comenzó también esta travesía contemporánea de una princesa destinada a marcar una nueva era. Cádiz representa lo antiguo y lo nuevo, la tradición marinera y el salto hacia un futuro sin certezas, pero con rumbo claro. Llegar a Panamá no es un hecho menor. El canal que une el Atlántico y el Pacífico ha sido una arteria vital de comercio, diplomacia y estrategia. Que una futura reina lo cruce como cadete simboliza algo más profundo: el tránsito entre la tradición y la modernidad, entre el linaje y el mérito. A bordo, Leonor no recibió cámaras ni flashes. La disciplina se impuso al protocolo, pero la sola noticia de su paso por Panamá generó titulares y revuelo. Y, en medio del protocolo naval, una escena inesperada desbordó todo guión oficial. El Canal de Panamá ha sido, desde su inauguración en 1914, una proeza de ingeniería y geopolítica. Su construcción costó más de 25.000 vidas y fue motivo de tensiones entre potencias. Para la Armada Española, cruzar este punto no es solo una cuestión logística, es también un ritual. Como antaño cruzar el Estrecho de Magallanes o doblar el Cabo de Hornos, el paso por el canal marca un hito en la vida marinera de cualquier cadete. Y en este caso, se suma un simbolismo poderoso: la heredera de la corona española cruzando el punto donde se unen dos océanos, como metáfora viva de las transiciones de poder, de época y de continente. El 3 de mayo, en la terminal de cruceros de Amador, entre vientos cálidos y miradas expectantes, la reina Leticia descendió discretamente. Su visita no fue oficial, pero sí profundamente simbólica. La prensa captó el momento exacto: madre e hija fundidas en un abrazo largo, apretado, silencioso. Ambas vestidas en tonos blancos, como si el gesto hubiese sido ensayado por el corazón. La reina Leticia ha sabido cuidar con celo la imagen pública de su hija. No hay concesiones a la frivolidad.
Pero este encuentro, casi íntimo, fue una excepción cuidadosamente revelada. Un mensaje de apoyo, ternura y continuidad. Los gestos más sencillos son, a veces, los más poderosos. El abrazo entre Leonor y Leticia evoca otros momentos memorables entre madres e hijas reales. Isabel II de Inglaterra, por ejemplo, fue criticada por su frialdad con Carlos. En cambio, Diana de Gales se volcó emocionalmente con sus hijos. Leticia, por su parte, ha buscado el equilibrio. Firmeza institucional y cercanía afectiva. Este abrazo no fue solo un reencuentro, fue un mensaje. A la ciudadanía, a la prensa, a los futuros súbditos de Leonor. Un recordatorio de que bajo el uniforme late un corazón joven y acompañado. Leticia Ortiz Rocasolano no nació en palacio, pero supo, desde su llegada a la Casa Real, encarnar una nueva era. Moderna, sobria, comprometida. Su relación con Leonor ha sido descrita como cercana, exigente y profundamente cómplice. Que viajara a Panamá para un reencuentro de apenas unas horas, sin protocolo, sin discurso, habla de una madre. Pero también de una reina que entiende la trascendencia simbólica de cada gesto. Leticia Ortiz es la primera reina consorte en la historia moderna de España nacida fuera de la nobleza. Periodista de carrera, se formó en el terreno exigente del reporterismo internacional. Su llegada a la Casa Real en 2004 transformó profundamente la percepción pública de la institución. Como madre, ha sido meticulosa. Ha supervisado personalmente la educación de Leonor y Sofía, optando por centros académicos de élite y formación trilingüe. Pero más allá del protocolo, Leticia ha inculcado una idea clara. Servir no es reinar. Reinar es servir. La estancia en Panamá se prolongará hasta el 6 de mayo. Durante estos días, Leonor participará en actividades militares, culturales y sociales, junto a sus compañeros. El público ha tenido acceso limitado al barco, que ha ofrecido visitas guiadas como parte de su vocación diplomática. Pero a pesar del interés mediático, la princesa no ha dado entrevistas, ni ha aparecido oficialmente en ningún acto público. La orden es clara, una más entre iguales. La formación continúa, y con ella, la forja de una figura que algún día deberá ejercer la jefatura del Estado español en una Europa en transformación. El Juan Sebastián de Elcano no es un buque cualquiera. Fue votado en 1927 y lleva casi un siglo formando generaciones de marinos. Su nombre honra al navegante español que completó la primera vuelta al mundo en 1522. La formación a bordo incluye conocimientos náuticos, tácticas navales, liderazgo y resistencia física. Las jornadas pueden comenzar antes del alba y extenderse más allá del anochecer. No hay camarotes reales. No hay trato preferente. La princesa limpia cubierta, realiza maniobras de velamen y duerme en litera como el resto. Su distinción vendrá luego, si sabe ganársela. Tras Panamá, el Juan Sebastián de Elcano navegará hacia Cartagena de Indias, Santa Marta, Santo Domingo y Nueva York. Allí, en Estados Unidos, se prevé que Leonor desembarque temporalmente para entrenar a bordo de una fragata, completando así una etapa clave de su formación. Su reencuentro con el resto de compañeros será en Gijón, el 7 de julio. En ese momento, ya convertida en cadete experta, habrá cruzado océanos, culturas y emociones. Sin discursos. Sin pompa. Con sal en la piel y viento en el rostro. Cartagena de Indias, próxima parada del buque, fue en su día uno de los principales baluartes del Imperio Español en América. Allí se libraron batallas, se erigieron fortalezas y se celebraron pactos diplomáticos. Para Leonor, pasar por este lugar es revivir la memoria colonial desde el presente democrático. Es comprender que la historia no solo se hereda, se estudia, se asimila y se transforma. Y luego vendrá Nueva York, capital del siglo XXI. ¿Qué pensará una futura reina europea cuando pise el corazón de la potencia americana, en su papel aún discreto de guardia marina?
Esta es la historia de una joven que no solo carga con una corona futura, sino con el peso y la esperanza de una nación. A cada puerto no llega una princesa vestida de gala, sino una mujer en formación, decidida a comprender el mundo que un día tendrá que representar. Y entre los deberes del mar y los silencios del alma, hay momentos que ningún cargo puede eclipsar, como el abrazo de una madre en la cubierta de un barco, justo antes de seguir navegando. En las monarquías modernas, el prestigio ya no basta. Hace falta preparación, legitimidad y conexión con la ciudadanía. Leonor se está formando para ser más que un símbolo, para ser una líder. Y ese camino no se forja en palacios, sino en puertos, en aulas, en barcos. En cada saludo naval, en cada noche de guardia, se construye su carácter. Porque el futuro de la monarquía, si ha de sobrevivir, depende de que sus herederos entiendan no solo el poder, sino el servicio.